Me pidió que firmara un contrato antes de casarnos. No era un acuerdo prenupcial cualquiera, era un documento que definía cómo debía comportarme, qué podía decir, y hasta qué secretos debía guardar. En ese momento entendí que no me estaba pidiendo amor, me estaba pidiendo obediencia. Todo comenzó como un sueño. Él era atento, exitoso, encantador. Me hacía sentir segura, protegida, como si por fin hubiera encontrado a alguien que quería construir una vida conmigo. Planeábamos la boda con ilusión, hablábamos de hijos, de viajes, de futuro. Pero justo cuando pensaba que todo iba bien, me entregó un sobre. Dentro había un contrato. No lo llamó así. Lo llamó acuerdo de convivencia. Pero al leerlo, supe que no era un simple documento. Era una lista de condiciones. Cláusulas que hablaban de lo que podía publicar en redes, de cómo debía vestir en ciertos eventos, de qué temas no debía tocar frente a su familia. Incluso había una sección sobre discreción emocional. No mostrar tristeza, no discutir en público, no hablar de problemas personales sin su aprobación. ¿Qué harías si la persona que amas, justo antes de casarse contigo, te pidiera firmar un contrato lleno de reglas absurdas? ¿Aceptarías por miedo a perderlo o rechazarías, aunque eso significara quedarte sola? ¿Alguna vez te han condicionado el amor? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leer tus experiencias porque quizás me ayuden a entender la mía. Me llamo Isabella y creí que lo había encontrado todo en Felipe. Desde el principio parecía un hombre perfecto, exitoso, atento, encantador, alguien que sabía exactamente qué decir para que me sintiera única. Recuerdo haber pensado, por fin, alguien que quiere construir una vida conmigo. Mi madre solía sonreír con complicidad cuando lo veía llegar con flores, y mi padre lo trataba con respeto, convencido de que su seriedad era señal de compromiso. Todo parecía encajar, todo parecía un sueño. Pero detrás de esa sonrisa elegante había algo que nunca imaginé. La primera señal llegó el día en que me entregó un sobre blanco, sellado, mientras me acariciaba la mano. Es solo un detalle, me dijo con esa voz pausada que siempre usaba cuando quería sonar convincente. Algo que nos ayudará a tener una convivencia tranquila y ordenada. Yo sonreí con nerviosismo. Pensé que sería un itinerario de la boda, alguna lista de pendientes, quizá una carta romántica. Pero al abrirlo, mi mundo se tambaleó. El sobre contenía un documento titulado Acuerdo de Convivencia. Unas 10 páginas impresas, llenas de cláusulas que dictaban cómo debía comportarme. No publicar fotos sin aprobación, no hablar de problemas familiares en público, vestir de forma apropiada en eventos sociales, evitar discusiones frente a terceros. Hasta había un apartado titulado Discreción emocional que decía, no mostrar tristeza, enojo ni frustración sin previo consentimiento. Me quedé helada. ¿Qué significa esto, Felipe? Pregunté con la voz quebrada. Él me miró fijamente, como si ya hubiera ensayado la respuesta. Significa que quiero protegernos. Quiero que nuestra relación sea perfecta. Que no haya malos entendidos ni escenas innecesarias. Sentí un nudo en la garganta. ¿Perfecta para quién? ¿Para él o para los dos? Cuando se lo conté a Gabriela, mi mejor amiga, casi tira su café de la impresión. Isabella, esto no es un contrato de amor, es un manual de obediencia. Me dijo con indignación. ¿De verdad estás pensando en firmarlo? La miré sin responder. Parte de mí quería gritar, no, pero otra parte, la que temía perderlo todo, me hacía dudar. Esa noche, en la cena familiar, guardé el documento en mi bolso. Quería esconderlo, pero Verónica, mi prima, lo notó. ¿Qué es eso que escondes? Me preguntó con una sonrisa pícara. Nada importante, respondí con nervios, pero ella, con la astucia que siempre la caracterizaba, logró quitármelo. Cuando empezó a leer en voz alta, sentí que la sangre me abandonaba el rostro. ¿Acuerdo de convivencia? Dijo en tono burlón. Vaya, Felipe sí que es organizado. El silencio se apoderó de la mesa. Mi padre carraspeó incómodo, mi madre frunció el ceño, y Felipe simplemente sonrió como si todo fuera normal. Es un documento privado, Verónica, respondió él con serenidad. Algo que Isabella y yo compartiremos para mantener la armonía. Yo quise intervenir, pero la vergüenza me ató la lengua. ¿Cómo explicar que el hombre que amaba me pedía que firmara una lista de condiciones como si fuera un contrato laboral? Esa noche no pude dormir. El papel me quemaba en las manos. Lo volví a leer una y otra vez, esperando encontrar una línea que justificara su petición,
algo que me tranquilizara. Pero cada palabra me parecía una cadena más. Imaginé mi vida con él después de firmar, sonriendo, aunque quisiera llorar, callando aunque deseara hablar, obedeciendo aunque supiera que estaba mal. ¿Eso era amor? ¿Eso era compromiso? Al día siguiente, confronté a Felipe. No entiendo por qué me pides esto, le dije con voz temblorosa. ¿No confías en mí? Él me acarició el rostro con ternura fingida. Confío tanto en ti que quiero asegurarnos un futuro sin conflictos. Es solo un papel, Isabella. Si me amas, no debería costarte nada firmarlo. Sus palabras me atravesaron. Usó el amor como arma. ¿Y si decir que no significaba perderlo? ¿Y si negarme destruía todo lo que habíamos planeado? Cuando se lo conté a Martín, mi hermano, reaccionó de inmediato. ¿Estás loca?, exclamó. No puedes aceptar eso. Un matrimonio se basa en respeto, no en cláusulas. Si lo firmas, Isabella, estarás entregándole tu libertad. Sentí un golpe de realidad. Martín nunca había sido tan serio. Siempre lo recordaba como el bromista de la familia, pero esa vez su mirada era de preocupación genuina. Aún así, el miedo me paralizaba. Felipe comenzó a insistir más. Me enviaba mensajes recordándome que el tiempo se acaba y que todo depende de tu decisión. Cada palabra se sentía como un ultimátum disfrazado de cariño. En medio de todo, la boda seguía en pie, los preparativos, las flores, las invitaciones ya enviadas. Todos hablaban de ese día como el inicio de un cuento de hadas, mientras yo cargaba un secreto que me desgarraba. Recuerdo que una noche, sola en mi habitación, miré el vestido de novia colgado en el armario. Blanco, hermoso, símbolo de pureza y esperanza. Y justo al lado, sobre el buró, el contrato doblado, oscuro, símbolo de control y sumisión. Era como si tuviera que elegir entre dos vidas. Y aquí quiero preguntarte a ti, que estás escuchando mi historia, ¿qué harías en mi lugar? ¿Firmarías para salvar una relación que parece perfecta o romperías todo para salvarte a ti misma? Escríbelo en los comentarios porque tu opinión puede marcar la diferencia en cómo sigo contando este relato. Lo cierto es que en ese momento, con el corazón dividido y la mente atrapada entre el amor y el miedo, entendí que estaba a punto de enfrentar la decisión más difícil de mi vida. Y lo que sucedió después, cambió todo para siempre. El día después de la confrontación con Felipe amanecí con un peso insoportable en el pecho. Sus palabras seguían resonando en mi mente. Si me amas, no debería costarte nada firmarlo. ¿Cómo podía reducir el amor a un contrato? Quise convencerme de que exageraba, que quizás era una medida de protección, pero cada línea escrita era una trampa disfrazada. Decidí hablar nuevamente con Gabriela. Ella me escuchó con paciencia, aunque su mirada estaba cargada de indignación. Isabella, entiéndelo, me dijo mientras golpeaba suavemente la mesa con la palma de la mano. Este hombre no busca una esposa, busca una empleada emocional. Si cedes ahora, ¿qué será lo próximo? ¿Un horario para respirar? Sus palabras me sacudieron. Sentí vergüenza de estar dudando. Sin embargo, el miedo a perderlo seguía atándome. Esa tarde, Felipe apareció en mi casa con una sonrisa impecable, como si nada hubiese pasado. Traía un ramo de flores y un tono amable, el mismo que usaba para convencer a todos de su encanto. Pensé que podríamos cenar juntos y hablar del futuro, dijo, dejando las flores en la mesa como si eso pudiera borrar la conversación de la noche anterior. Yo lo miré con incredulidad. Felipe, ¿de verdad crees que un ramo puede hacerme olvidar ese contrato? Él suspiró, fingiendo paciencia. No quiero discutir, Isabella. Solo quiero que entiendas que este documento es por nuestro bien. Esa frase me heló. Por nuestro bien. Sonaba más a una sentencia que a una promesa. A los pocos días, Verónica me llamó. Su tono no era de burla como en la cena, sino de advertencia. Prima, yo no sé qué tramas Felipe, pero esto no es normal. Investigué un poco y no es la primera vez que le propone acuerdos raros a alguien. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué quieres decir?, pregunté alarmada. No tengo pruebas, pero escuché rumores en el círculo social donde él se mueve. Parece que todo es un patrón, como si necesitara controlar hasta los detalles más íntimos de su pareja. Esa revelación me dejó temblando. ¿Y si Felipe no era el hombre perfecto que creí? ¿Y si yo era solo la siguiente en su lista de conquistas controladas? En ese instante, sentí el impulso de llamar a mi madre. Le conté con voz entrecortada lo del contrato.
Hubo un silencio largo al otro lado de la línea y luego escuché su suspiro profundo. Hija, el amor no es un contrato. Tu felicidad nunca debe depender de un papel que te imponga cadenas. Recuerda que un matrimonio verdadero se basa en confianza, no en condiciones. Sus palabras me hicieron llorar. Yo sabía que tenía razón, pero el miedo seguía ahí, como un fantasma que me impedía decidir. Felipe, mientras tanto, parecía intensificar su presión. Empezó a enviarme mensajes más insistentes. El tiempo corre, Isabella. No podemos retrasar esto. Si dudas ahora, ¿qué pasará cuando enfrentemos problemas mayores? Demuestra tu compromiso. Cada mensaje era un recordatorio de que la boda se acercaba y que el contrato era, según él, una prueba de amor. Una noche, Martín me encontró llorando en la sala. Se sentó a mi lado y me habló con dureza. Isabella, escucha bien. Ese hombre no quiere compartir la vida contigo, quiere controlarla. Si firmas, perderás tu voz, tu esencia. ¿De verdad crees que alguien que te ama pondría esas condiciones? Lo miré con lágrimas en los ojos. No lo sé, Martín. No quiero perderlo. Pero ya te estás perdiendo a ti misma, contestó con firmeza. Sus palabras me atravesaron como una daga. Tenía razón. Sin embargo, Felipe era hábil. Al día siguiente, apareció con un gesto cariñoso y me llevó a un restaurante elegante. Parecía un hombre enamorado. Hablaba de viajes, de hijos, de sueños compartidos. Todo sonaba perfecto, hasta que volvió a mencionar el contrato. Isabella, si firmamos, tendremos la seguridad de que nada ni nadie podrá interferir en nuestra relación. Es un paso de madurez. Lo miré fijamente. ¿Y qué pasa con mi libertad? ¿Qué pasa si un día no quiero sonreír? ¿Qué pasa si necesito hablar de mis problemas? Él frunció el ceño, y por primera vez noté un destello de impaciencia. Entonces no entiendes nada. Yo solo busco protegernos. En ese instante supe que la palabra proteger era solo un disfraz de controlar. La tensión crecía, y con ella, mi miedo. Sabía que debía tomar una decisión, pero cada opción parecía arrastrar un precio enorme. ¿Perder al hombre que decía amarme o perderme a mí misma firmando su maldito contrato? Una noche, mientras miraba el documento en mis manos, imaginé la escena de la boda. Yo, vestida de blanco, caminando hacia el altar con la sonrisa que todos esperan, pero con el alma encadenada. Y aquí quiero detenerme un momento para preguntarte a ti, que sigues mi historia. ¿Crees que vale la pena sacrificar tu libertad por mantener un matrimonio en pie? ¿O es mejor enfrentar el dolor de perderlo todo para salvar tu dignidad? Déjame tu opinión en los comentarios, porque quizás tu respuesta sea la claridad que yo no tuve en ese instante. Lo cierto es que esa noche tomé una decisión que me cambiaría para siempre. Pero lo que ocurrió después fue mucho más oscuro de lo que jamás imaginé. La mañana siguiente a mi decisión fue una tormenta interna. Había resuelto no firmar, pero no tenía idea de cómo enfrentaría a Felipe sin que todo se derrumbara. Lo veía cada vez más insistente, más controlador, y presentía que su reacción no sería tranquila. Cuando lo cité en mi casa para hablar, llegó puntual, traje impecable, sonrisa fingida. Parecía preparado para negociar, pero yo ya no quería negociar nada. Felipe, le dije con voz firme, aunque mis manos temblaban, no voy a firmar tu contrato. El silencio fue sepulcral. Su sonrisa se borró lentamente, transformándose en una mirada dura. ¿Estás segura de lo que dices, Isabella? Me preguntó con un tono tan frío que sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Estoy más que segura. Si me amas, no deberías pedirme esto, respondí intentando sonar valiente. Felipe se levantó de golpe, caminó por la sala y se detuvo frente a mí. ¿Sabes lo que significa rechazarlo? Que no confías en mí. Que todo lo que construimos puede venirse abajo. Yo tragué saliva, pero no cedí. Lo que construimos no puede depender de un papel que me convierte en prisionera. Esa frase lo desconcertó. Se quedó mirándome unos segundos, luego tomó sus cosas y salió sin despedirse. Pensé que había terminado, pero apenas era el inicio. Esa misma tarde, recibí un mensaje de Gabriela. Isabella, lo vi salir furioso. Ten cuidado. Ese hombre no va a dejarlo así de fácil. Y tenía razón. Esa noche, Felipe apareció en la puerta de mi casa con una actitud diferente, como si llevara una máscara de calma. Traía una caja de regalo. Sé que reaccioné mal, dijo suavemente. No quiero que pensemos en esto como un conflicto.
Dentro de la caja había un collar precioso, brillante, casi hipnotizante. Pero lo que me perturbó fue la nota. Una joya debe saber cuándo brillar y cuándo permanecer en silencio. Lo miré con desconcierto. ¿Qué significa esto? Felipe sonrió. Solo un recordatorio de que nuestra armonía depende de ti. Mi corazón latía con fuerza. Esa no era una disculpa, era otra forma de presión. A la mañana siguiente, Verónica vino a visitarme. Me contó algo que me dejó paralizada. Isabella, hablé con una mujer que estuvo comprometida con Felipe hace unos años. Nunca llegaron a casarse. ¿Sabes por qué? Negué con la cabeza, temiendo su respuesta. Porque ella también recibió un contrato. Y cuando se negó, él la acosó durante meses, la hizo dudar de su propia cordura. Sentí un vacío en el estómago. No era una situación nueva, era un patrón. Felipe no buscaba amor, buscaba control absoluto. Esa noche, no pude dormir. Escuchaba ruidos afuera, sombras que me parecían sospechosas. Llegué a pensar que Felipe me vigilaba. Al mirar por la ventana, creí ver su auto estacionado a la distancia. ¿Era real o era mi mente jugando conmigo? El miedo se instaló en mi vida como un huésped indeseado. Al día siguiente, hablé con Martín. Le confesé mis temores y él me abrazó con fuerza. No estás sola, Isabella. Si ese hombre se atreve a hacerte algo, tendrá que enfrentarse conmigo primero. Sus palabras me dieron un respiro, pero también aumentaron mi angustia. Hasta donde estaba dispuesto a llegar Felipe. Días después, recibí una llamada inesperada de él. Su voz sonaba suave, casi melancólica. Isabella, necesito verte. Solo quiero hablar, aclarar las cosas. Dudé en aceptar, pero la curiosidad y la necesidad de cerrar el ciclo me vencieron. Acordamos encontrarnos en un café. Cuando llegué, lo vi diferente. Su traje estaba impecable como siempre, pero su mirada era más intensa, casi desesperada. No entiendes lo que pierdes, me dijo mientras me tomaba la mano. Todo lo que planeamos, todo lo que soñamos, ¿lo vas a tirar por la borda por un simple papel? Lo miré fijamente. No es un simple papel, Felipe. Es un símbolo de lo que quieres hacer conmigo. Su rostro se tensó. Por un instante pensé que iba a gritar, pero se contuvo. Entonces no me dejas opción, susurró. No supe qué quiso decir con eso, pero mi instinto me decía que era una amenaza velada. Regresé a casa con el corazón acelerado. Llamé a Gabriela y le conté lo ocurrido. Ella me aconsejó. Tienes que contarle todo a tus padres. No puedes enfrentar esto sola. Esa noche reuní a mi padre y mi madre en la sala. Les confesé todo, desde el contrato hasta las últimas amenazas. Mi madre lloró en silencio, mientras mi padre me tomó de la mano con firmeza. Hija, no permitiremos que ese hombre te atrape. Pase lo que pase, estaremos contigo. Sentí alivio, pero también un miedo creciente. Porque, aunque ahora tenía a mi familia de mi lado, sabía que Felipe no se detendría fácilmente. Al acostarme, con la luz apagada, escuché un mensaje llegar a mi teléfono. Temblando lo abrí. Era de Felipe. Solo decía: lo que no es mío, no será de nadie. Me quedé helada. Esa frase era más que una advertencia, era una declaración de guerra. Esa noche, después de leer el mensaje de Felipe, sentí que la oscuridad se cerraba sobre mí. Lo que no es mío, no será de nadie. Las palabras retumbaban en mi mente como un eco siniestro. Mi cuerpo temblaba, pero al mismo tiempo algo dentro de mí despertó. No podía seguir viviendo con miedo. Tenía que recuperar el control de mi vida. Al amanecer, decidí enfrentar la situación con firmeza. Llamé a Gabriela y a Martín, y les pedí que vinieran a casa. Cuando llegaron, les mostré el mensaje. Gabriela lo leyó con indignación. Esto ya no es amor, Isabella, es una amenaza directa. Tienes que protegerte. Martín, con el rostro serio, añadió. No vamos a dejar que te haga daño. Pero necesitas dejar en claro que no vas a ceder. Me armé de valor y bloqueé el número de Felipe. Fue un gesto pequeño, pero liberador. Sin embargo, mi tranquilidad duró poco. Esa misma tarde recibí un sobre bajo mi puerta. Dentro había una copia del contrato, con una nota escrita a mano: última oportunidad. El corazón me dio un vuelco. No podía seguir ignorando que estaba ante alguien capaz de todo. Decidí contarle a mis padres. Cuando les mostré el sobre, mi padre apretó los dientes con rabia contenida.
Este hombre necesita entender que no puede intimidar a nuestra familia. Mi madre me abrazó y susurró. Hija, ningún amor vale tu dignidad. Tienes que ser fuerte, aunque duela. Esa noche tomé la decisión más difícil, cancelar la boda. Con lágrimas en los ojos, llamé a Felipe. No me voy a casar contigo, le dije con voz firme. No voy a firmar nada y no quiero volver a verte. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, hasta que escuché su respiración pesada. Te vas a arrepentir, dijo finalmente, antes de colgar. La amenaza me heló, pero no me hizo retroceder. Al día siguiente, con el apoyo de mi familia, contacté al lugar donde sería la boda y cancelé todo. Fue como arrancar una venda dolorosa, pero al mismo tiempo sentir que podía volver a respirar. Los días siguientes fueron tensos. Miraba por la ventana esperando verlo aparecer, saltaba con cada llamada desconocida. Pero poco a poco comprendí que su poder sobre mí solo existía si yo lo permitía. Y decidí no permitirlo más. Unos días después, me encontré con Verónica en un café. Ella me miró con complicidad y orgullo. Sabía que lo lograrías, prima. No era fácil, pero diste el paso más valiente. Yo suspiré, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Me duele haber perdido lo que creí que era amor, pero ahora sé que era una ilusión. Verónica sonrió. No perdiste nada. Te recuperaste a ti misma. Y eso vale más que cualquier promesa rota. El verdadero clímax llegó cuando Felipe intentó verme una última vez. Se presentó en mi casa con un tono suave, casi suplicante. Isabella, dame otra oportunidad. No quería asustarte, solo quería asegurarme de que no me dejaras. Lo miré directamente a los ojos. Un amor que necesita cadenas no es amor. Lo nuestro terminó. Él me observó unos segundos, quizá esperando que cediera, pero al ver mi determinación se dio la vuelta y se marchó. Esa fue la última vez que lo vi. Cuando cerré la puerta, sentí un peso enorme levantarse de mis hombros. No era fácil, pero era libre. Los meses siguientes fueron un proceso de reconstrucción. Aprendí a escucharme, a valorarme, a no confundir control con cuidado ni sumisión con amor. Entendí que los contratos emocionales son cárceles disfrazadas de compromiso, y que el verdadero amor nunca exige obediencia, solo respeto mutuo. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de cuánto aprendí de esa experiencia. No lo cuento con rencor, sino como una advertencia para quienes puedan encontrarse en una situación similar. Y aquí quiero dejarte una reflexión. Nunca permitas que alguien condicione tu valor a un papel, a un contrato, a una lista de reglas. El amor auténtico no necesita cláusulas, necesita libertad. Si alguna vez alguien intenta imponerte condiciones para amarte, recuerda lo que aprendí a la fuerza. Quien te pide obediencia no te está ofreciendo amor, te está ofreciendo una prisión. Y la única llave para salir de ella la tienes tú. Gracias por acompañarme en esta historia. Si alguna vez viviste algo parecido, compártelo en los comentarios, porque tus palabras pueden ser un faro para otros que aún no encuentran la salida. Suscríbete, deja tu like y acompáñame en más relatos donde descubriremos juntos los secretos que se esconden detrás de las apariencias. Porque al final, la mayor enseñanza es simple pero poderosa. Elegirte a ti mismo nunca será un error.